Muy querido señor cura párroco y hermanos sacerdotes concelebrantes, querido acólito, muy dignas autoridades de la Junta de Castilla y de León y del Ayuntamiento de Segovia, hermanos y hermanas en el Señor. Al conmemorar los 550 años de la proclamación como reina de Castilla de Isabel I, la celebración de esta Eucaristía que ofrecemos en sufragio de su alma nos permite dar gracias a Dios por el legado que con su empeño y fecundo trabajo ha dejado a nuestra patria, España, legado que no debemos olvidar. La Sierra de Dios, cuyo proceso de canonización esperamos llegue a buen término, no es solo un modelo de cristiana fiel hija de la Iglesia, sino de la gobernante que, inspirada en la fe y en los valores cristianos, veló siempre por mantener como fundamento de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Los textos litúrgicos de este viernes de la segunda semana de Adviento nos dan alguna clave para entender su personalidad cristiana y los fundamentos de su quehacer político como servicio al pueblo. La parábola de Jesús en el Evangelio proclamado describe, con mucha ironía, la situación de un pueblo que ha perdido su meta. Es un pueblo caprichoso, guiado por la veleidad de sus instintos. Semejante a los niños, dice Jesús, a quienes les tocan la flauta y no bailan, les cantan canciones tristes y no lloran. Jesús aplica esta comparación a Juan Bautista y a sí mismo. Vino Juan y lo tomaron por endemoniado, porque ayunaba. Llegó Jesús y lo acusan de glotón y borracho por aceptar la compañía de publicanos y pecadores. Esta parábola es aplicable a nuestro tiempo, denominado sociedad líquida por su falta de consistencia. El rechazo de la verdad, la falta de interioridad, la ausencia de espíritu crítico y la pérdida de toda referencia a Dios y al absoluto ha abierto las puertas al subjetivismo y al relativismo de todo vale, de una sociedad que busca ansiosamente satisfacer sus deseos con independencia del bien común, por mucho que este concepto sea usado cuando nos interesa salvar los intereses particulares. Nuestra sociedad ha perdido el horizonte de la grandeza moral, del verdadero progreso hacia el bien y, en último término, de la meta de la vida, que es Dios y su reino. En el Salmo que hemos proclamado se describe esta situación con dos metáforas contrapuestas de extraordinaria belleza. Dichoso el hombre que no se rige por mundanos criterios, que no sigue malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios. Este hombre será como un árbol plantado junto al río que da fruto, nunca se marchita y tendrá éxito. Por el contrario, el malvado será paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. ¿No refleja con acierto la situación de nuestra sociedad? La cínica exaltación de un progreso que nos lleva a la deshumanización y a la ruina. El uso de las leyes para conformar nuestra sociedad según criterios puramente pragmáticos, al margen de la moral y de la ética más fundamentales, no nos lleva a la decadencia, al enfrentamiento entre hermanos, al abuso del poder y a la ridiculización de los valores religiosos cuyo ataque se quiere favorecer desde la ley. No vivimos con criterios puramente paganos y materialistas, sin referencia a la verdad con mayúscula y el bien común. Nuestro pueblo está adormecido por los sentidos del alma embotados, como dice San Pablo, y sometido a la cultura dominante que pretende hacernos esclavos de lo que el Papa Francisco ha llamado colonización ideológica. El secreto de la fecundidad del reinado de Isabel la Católica, además de ser consecuencia de sus dotes naturales de inteligencia, firmeza y constancia,
se halla en la orientación radical de su vida hacia Dios. La reina Isabel fortaleció su voluntad de servir al pueblo mediante la piedad, especialmente la Eucaristía, la oración fiel, el discernimiento de la voluntad de Dios por medio del consejo de sus confesores y la práctica de las virtudes teologales. A pesar de ser reina, sus pasos no la llevaban por el camino del lujo palaciego, sino que practicó la austeridad de vida en la que los pobres ocupaban un lugar importante, como atestiguan sus biógrafos a propósito de sus limosnas y obras de caridad. Puede decirse que, según el Salmo proclamado, amó la ley de Dios y su vida echó raíces junto al río de la gracia, dando frutos de la justicia y caridad que nunca se marchitan. Entendió que reinar no era tanto un beneficio para sí misma, sino para el pueblo. Nada de eso hubiera sido posible sin la dedicación a la oración, que es el fundamento de la piedad, y a la lectura y meditación de la palabra de Dios. En su exhortación apostólica sobre los fieles laicos, San Juan Pablo II afirma que para descubrir la voluntad del Señor sobre nuestras vidas son indispensables la escucha pronta y dócil de la palabra de Dios y de la Iglesia, la oración filial y constante, la referencia a una sabia y amorosa dirección espiritual, la percepción en la fe de los dones y talentos recibidos y al mismo tiempo de las diversas situaciones sociales e históricas en las que se está inmerso. Se puede afirmar que la reina católica siguió este programa de vida y descubrió a la luz de Dios cómo debía realizar su servicio de reina. Fue precisamente en el discernimiento de las situaciones sociales e históricas de su tiempo, caracterizado por el descubrimiento del Nuevo Mundo, donde la sierva de Dios mostró su celo apostólico inherente a su condición de cristiana y desplegó sus capacidades de gobierno con una visión universalista de la salvación y mediante lo que llegaría a ser el derecho de Indias, prohibiendo la esclavitud y considerando a los nuevos miembros de su reino con la única dignidad que permite la verdadera justicia y caridad y promoción integral de la persona, la dignidad de ser hijos de Dios. No consientan, dice a sus legados, ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Como toda persona y todo cristiano, la reina tuvo sus fallos y pecados, como testimonio la frecuencia del sacramento de la confesión. La santidad es un camino arduo, pedregoso y difícil. Es tarea de toda una vida en la que con la ayuda de la gracia se avanza hacia la perfección. Sin embargo, no se puede aplicar a Isabel I de Castilla la crítica que hace Jesús en el Evangelio sobre las veleidades de quienes, llevados por sus propios gustos e intereses, cambian su comportamiento según las modas del momento o la propia subjetividad sometida al dominio de las pasiones. La responsabilidad que Dios pone sobre los hombros de los gobernantes exige de estos no solo la madurez psicológica, ética y política requerida por el cargo, sino la práctica de las virtudes morales, sean o no creyentes, que hace de ellos servidores dignos de la confianza de su pueblo y garantes de su bienestar integral y no solo económico. En este sentido, es evidente que la reina Isabel puede ser presentada, como indica su título de sierva de Dios, modelo de gobernantes. El desvelo por el pueblo a ella encomendado y la determinación de cumplir la voluntad de Dios hasta el día de su muerte alientan la esperanza de que un día la Iglesia puede concluir positivamente su proceso de canonización. En estos tiempos difíciles,
en que la Europa cristiana y España particularmente pasan por echar en olvido sus raíces cristianas y los valores que han configurado el llamado Viejo Continente, fijar la mirada a la Reina Católica nos puede ayudar a entender que en gran parte de los problemas de nuestra sociedad en la Europa actual provienen, como profetizó San Juan Pablo II, del olvido de Dios y de una concepción de la vida que nace de las ideologías ateas y nihilistas de nuestro tiempo, que lamentablemente han emponzoñado a las más jóvenes generaciones, que son las primeras víctimas de dichas ideologías, como vemos continuamente y nos ha advertido el Papa Francisco. Si Europa no puede entenderse sin la sabiduría griega, el derecho romano y el Evangelio de Cristo, es urgente que quienes somos depositarios de esta herencia despertemos de nuestra culpable indiferencia y en una sociedad democrática defendamos nuestras convicciones con todos los medios a nuestro alcance si queremos evitar que el destino de los malvados se imponga sobre el de aquellos que buscamos el camino hacia Dios. En este tiempo de Adviento, pidamos al Señor que venga y renueva nuestra vida y nuestra sociedad, porque solo Él puede cambiar el corazón de los pecadores y acrecentar la santidad de sus hijos. Que la Virgen de Nazaret nos enseñe a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén.